estudiábamos, hicimos una campaña, recuerdo, en marketing, ¿no?, sobre Targa. Y siempre me quedé con la curiosidad de saber cuáles eran las imágenes actuales de lo que es esto, vivir con VIH en personas diagnosticadas a partir de su experiencia de vida. Hice toda la revisión teórica, ¿no? Me fui por el interaccionismo simbólico, me fui por el discurso social de Castoriadis, de Habermas, y antes de eso establecí una diferencia, porque entré en una duda, ¿no? Creo que a todos nos pasa que nosotros decimos a veces en el camino teorías de la comunicación en salud, y comprendí que no existen las teorías en comunicación en salud, existen puntos de vista o abordajes de comunicación en salud. Son pautas para poder implementar campañas en comunicación o intervenir poblaciones, más que todo, más que teorías, porque una teoría en sí es un constructo de cómo entendemos la realidad, es un conjunto de supuestos ordenados, sistematizados, que nos explican cuál es el comportamiento de una realidad específica. En cambio, los supuestos de estas aparentes teorías eran simplemente conceptos, ideas, o más que todo lineamientos, ¿no? Hice un marco referencial en el cual reunía una serie de investigaciones de VIH y SIDA de diferentes ONGs e instituciones vinculadas con el tema, como ONU-SIDA, el programa PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y hice también un marco conceptual de ciertos conceptos como estereotipos, como mitos, a fin de poder yo más adelante entender desde las ciencias sociales y desde la comunicación a las variables o a las categorías que es una investigación cualitativa, lo que yo, ¿no? O sea, lo que quería hacer, iba por ese camino, ¿no? Pero cuando ibas trabajando el tema de la forma como es que las personas que viven con VIH y SIDA entendían su mundo, ¿encontrabas alguna limitación en estas teorías? Porque, por ejemplo, en la investigación cualitativa se menciona mucho de que las teorías sirven más como para poder hacer una referencia que para que te expliquen el mundo, ¿no? Porque en realidad lo que importa más es la experiencia con estas personas, porque surge un nuevo tipo de conocimiento, ¿no? Distinto. O sea, ¿sentías alguna limitación por ser comunicador, por el hecho de no estar familiarizado con las ciencias sociales directamente, por una limitación teórica que no te permite encontrar cómo explicar este mundo? Sí, una de las limitaciones más grandes que encontré fue que y es curioso porque el término está relacionado con nosotros, que es el lenguaje. Ellos tienen su propio repertorio cultural, ellos tienen su propio sistema. No quiero decir sistema de creencias, pero sí de alguna forma al concepto de sistema de creencias que te remite el concepto de relaciones de poder, que nosotros en comunicación muchas veces no lo vemos. Más que en comunicación política, como que por ahí lo revisamos, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, el concepto de repertorio cultural, que son las posiciones en las cuales las personas nos movemos para asumir un determinado comportamiento, una determinada conducta, o emitir una actitud frente a un hecho, pues no lo manejamos a cabalidad. Entonces me fui por el lado de lo que es esto, pero eso me remite también a la idea de lo que es esto, la posición epistemológica, ¿no? Como investigador tenía necesariamente en comunicación, es importante que desarrollemos la mirada epistemológica, que se refiere a la posición que tú como investigador asumes frente al objeto o a los sujetos que quieres investigar. En este caso en comunicación, en comunicación básicamente, hay tres posiciones: la interpretativista, ¿no? Que es más fenomenológica, la crítica, que es más neomarxista, y la otra, ¿cuál? La interpretativista, la positivista, que es más dura, ¿no? Más científica, más dura, más cuantitativa, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. Entonces yo me sentí más cómodo, y también por el mismo hecho de que ellos tenían su propio lenguaje, tenían sus propios repertorios, tenían su propia experiencia de vida, me era más útil y más cómodo también por el mismo hecho de yo ser comunicador, moverme por ese lado, ¿no? Entonces pude entender de que repertorios culturales, ellos pues, la población con VIH-Sida, que es una población muy diversa, porque encuentras desde una ama de casa hasta de repente a un trabajador sexual de la Plaza San Martín viviendo con VIH, y tienes que lidiar con él. Tienes que entrar a su mundo, sacarle la información y mantener al margen tu sistema de creencias, porque yo también tengo mi sistema de creencias, y no hacerme natural a la experiencia de las personas y asumir siempre mi postura de investigador, ¿no?
Entonces, ¿Y cuál es ese mundo? O sea, ¿cómo es que una persona que vive con VIH-Sida ve a la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos mismos se ven? Porque he visto en tu trabajo que hablas acerca de una identidad organizacional, ¿no? Y que a partir de esto vas explicando los otros mitos, Sí. y sobre todo el tema de la cosmovisión, ¿no? ¿Cómo es esta cosmovisión? sí, hay varios puntos. En el primer punto, la identidad que en este trabajo yo he, digamos, de alguna forma he descrito o he presentado, es una identidad organizacional porque ellos están asociados de manera colectiva. En este sentido y en esta figura, no quiero decir exclusiva, pero sí, digamos, particular, la asociatividad les permite a ellos, por ejemplo, mejorar la calidad de los servicios en salud de los hospitales públicos, el acceso a los retrovirales, que su voz sea escuchada, ¿no? A reclamar un derecho ciudadano, problemas laborales, y de repente tienen esa asociatividad, les permite a ellos aprender a visibilizarse y a obtener legitimidad social. Ahora, hay un tema: toda persona con VIH-Sida tiene un gran problema social, que es el de los mitos y los estereotipos. Pero más que los mitos y los estereotipos, es la imposibilidad que la sociedad misma, a partir de sociedad como tal, se articula, porque la sociedad tiene su propio sistema, tiene su sistema de normas, tiene su sistema de creencias, tiene sus lógicas de interacción y tiene sus marcos de referencia a los cuales nosotros apelamos para poder insertar o interactuar. Pero la persona con VIH no puede visibilizarse como tal, porque el visibilizarse como persona con VIH la sociedad inmediatamente te aplica los estereotipos, te aplica los prejuicios, te aplica el estigma o la discriminación. Michel Foucault, en varios libros que él estudia la sexualidad y los temas de relaciones de poder en el mundo, habla de que la sociedad absorbe a aquellas personas que se encuentran desviadas del canon o de lo que se espera que debe de ser. Entonces, estos mitos, estas creencias, estos supuestos son simplemente mecanismos que la sociedad articula como respuesta para absorber, minimizar o reducir a estas personas y para que no puedan encajar dentro de lo que es la estructura. En el caso, por ejemplo, de las personas con las que trabajaste, ¿le atribuyen algún tipo de valor a los medios o a los actores que crean este estereotipo? O sea, ¿quiénes son para ellos las personas que generan estas ideas en la sociedad o que las hacen tan latentes? Sí, es interesante lo que me preguntas, porque hay varios grupos e instituciones. Por un lado está la institución inmediata, que es la familia, que tienen sus propias cargas por moverse dentro de un colectivo, ¿no? Está la iglesia. Ahora, necesariamente el tema del VIH, no necesariamente, pero sí, por muchos factores, el VIH se relaciona con ciertos comportamientos de riesgo. Por ejemplo, hablar de VIH es hablar de ¿qué? Es hablar de comportamientos de riesgo sexuales, es hablar de prostitución, es hablar de homosexualidad, de orientaciones sexuales, de diversidad sexual, es hablar de drogas, es hablar de una serie de elementos que está en nuestra mente y en nuestra memoria colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Cipriani sale al frente y dice yo pienso esto y esto debe ser así, crea una percepción e induce a la población. No quiero decir esto que el señor Cipriani está mal, ¿no? Es respetable su posición, pero me parece que tanto los medios como las instituciones y ciertos elementos de nuestro imaginario popular, cuando salen al frente y se rajan las investiduras por comportamientos que no necesariamente pues, se adecúan al estereotipo, legitiman esa invisibilización social, ¿no? de las personas que son afectadas por esta enfermedad o que de repente pues tienen otro tipo de estilo de vida, ¿no? Y que es tan legítimo porque también tienen el derecho de vivir como todos. Esta respuesta que se da a toda esta institucionalidad que crea los estereotipos son estos grupos de ayudas mutuas, sí, con los que has trabajado, ¿no? Los GAM. Y estos GAM, bueno, ¿qué tanto representa dentro de la población que vive con VIH? La mayoría está relacionada con este grupo. Y, por ejemplo, ¿cómo es la vida dentro de un GAM? Sí, ya, mira. Por un lado está lo que es la representatividad. Es curioso porque las personas que se han asociado
no necesariamente representan al 100% o a cabalidad ese mar complejo que es personas con VIH. Por diferentes razones. Puede ser porque precisamente los GAN reúnen muchos estilos de vida y no necesariamente no te quieres ver dentro de ese, que es visibilizarte en ese exclusivo momento dentro de ese grupo. Por otro lado, por razones de tiempo, por razones de diferencias socioculturales, de diferencias socioeconómicas. Entendamos que un GAN es un grupo de ayuda mutua. Un grupo de ayuda mutua básicamente tiene dos objetivos: brindar soporte emocional y brindarse ayuda mutua. El soporte emocional va por el lado de la escucha. Yo, persona con VIH, te enseño a ti lo que yo aprendí en el camino. Y ayuda mutua es ayudarse económicamente, con actividades, de repente con recaudación de fondos, actividades, para beneficio de todos. Hay GANs en Lima, por ejemplo, solo de heterosexuales. ¿No? Hay GANs en Lima donde no entre aspas, porque no es una formalidad tampoco, no es algo formal, donde no se tolera, digamos que no es no recomendable para personas con otras formas de estilos de vida. Hay GANs de repente, cada GAN tiene su propio esquema en función a las personas que lo habitan, ¿no? Ponen sus propias normas, ponen sus propios códigos de interacción, entendiendo la interacción como intercambio y negociación de significados. Y si insisto cuando digo heterosexual, bisexual, homosexual o lo que sea, es porque así pues se presentaban, ¿no? Yo soy esto. Y es interesante eso, ¿no? Yo soy esto. Es interesante esa correlación que te encuentras entre enfermedad, lo que yo soy, lo que yo hago. Muy interesante, lo que no encuentras de repente en el mundo cotidiano, ¿no? O de repente sí o de repente no. Es algo que no se cuenta, ¿no? Porque casi en toda la estrategia de comunicación de tema de salud, por lo que he visto, se habla más acerca del mundo fuera del VIH. O sea, sí, trata de no entrar, sí, pero no se sabe qué hay adentro. O sea, ¿por qué no entra? Exacto. Pero, ¿no? pero preguntémonos, ¿por qué no entra? Porque nosotros en el Perú, como en Sudamérica y Latinoamérica, nos manejamos en un sistema con un patrón institucionalizado del discurso. Si entendemos discurso como conjunto de argumentos, imágenes, representaciones simbólicas de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que somos y de lo que hacemos en la vida cotidiana, si partimos de ese concepto, nos damos cuenta que ese discurso está mediado por los argumentos y las imágenes y lo que debe de ser por la Iglesia y por las instituciones oficiales, y establecen un discurso de cómo debemos de ser como sociedad. Sí. Por lo tanto, estas personas son subalternas. Claro. Son personas de segunda clase. Por lo tanto, su discurso y su historia de vida no vale. Y ni siquiera se sabe cómo viven, ¿no? O sea, se habla de la enfermedad, pero no de las personas que tienen enfermedad. Yo recuerdo mucho que en Auditoría de la Comunicación hicimos evaluación de materiales de comunicación de Brasil, claro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Fue muy bonito ver, fue muy didáctico ver que en un material de comunicación había una pareja homosexual de dos muchachos con un padre, y el padre le daba el condón al hijo. Sí. Y recuerdo que el mensaje decía: hijo, cuídate, hazlo por amor. En el Perú tú nunca vas a ver eso. Por lo menos ahora no lo ves, ¿no? ¿Por qué? Porque es un discurso en el cual contra represivo. Una persona informada te puede responder mejor frente a lo desconocido, pero una persona desinformada, ¿qué respuesta positiva te va a tener? Ninguna. Pues. Su mundo cultural. ¿Tú dónde apelas para...? A ver, si estamos en una calle desconocida, ¿a qué apelamos? Apelamos a nuestros referentes culturales, a nuestra experiencia de vida para responder frente a ese hecho. Si tú eres una persona desinformada y encima con una serie de cargas frente a un hecho desconocido, ¿a qué vas a apelar? Vas a apelar precisamente a esas imágenes, a ese conjunto de repertorios que tienes, que utilizas para responder frente a ese hecho. Por lo tanto, ergo, pues, ¿qué vas a emitir? Vas a emitir prejuicio, vas a emitir discriminación, estigmas, ¿no? Son esos 10 años, es efecto post-Fujimori, pues. Es el efecto de la televisión basura. Porque esos muchachos, ¿qué reflexión le puedes pedir a un joven que no tiene los recursos en casa y que no tiene los recursos en el colegio? ¿Qué reflexión de la percepción del riesgo que puede encontrar en la calle? Y ahora con tu investigación, ¿cómo es que se va a incluir este tema que tú estás trabajando de visibilizar todo este mundo en la estrategia de comunicación de las organizaciones de salud? O sea, ¿cuál es el camino cuál es el siguiente paso?
Mira, se puede incluir? claro, me parece que lo que se debe de hacer, y también lo digo, ¿no? O sea, un poquito como las recomendaciones que iban para lo que es esto, las ONGs y los diferentes ministerios del Estado, por un lado es que, a raíz que, porque es así, ¿no? O sea, todo es causa de algo. Las personas con VIH toman un tratamiento, hoy en día forman parte de la población económicamente activa, pagan tributos, ¿no? Por un lado, participan de la vida cotidiana, son padres, son madres, qué sé yo, tienen una serie de responsabilidades y una serie de roles. Y por lo tanto se está reconfigurando progresivamente la imagen social de la persona que vive con VIH, ¿no? Entonces, es como se está reconfigurando, se está, digamos, reformando ese discurso, esas imágenes. Lo que me parece que las instituciones deberían un poquito prestar atención es precisamente dar a conocer, ¿no? Un poquito de la historia de lo que se está logrando a partir de. O sea, no insistir en seguir con el mismo canon de pasar por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Yo, señora, la ama de casa, le uso el condón, ¿no? O sea, no condonicemos el país. Esa no es la solución. La solución es de que tu población sepas negociar el uso del condón. Yo me pregunto, ¿cuántas chicas saben negociar el uso del condón en una relación sexual cuando están ebrias? Yo no lo sé, ¿no? Chicas ni hombres, ni creo. chicas ni hombres, por decirlo, ¿no? Ya, bacán, o sea, definitivamente, y disculpando, ¿no? La presencia de la amiga y mi madre aquí presente, pues qué rico estirar sin condón. Pero realmente estamos sensibilizados con la idea del riesgo que corremos a partir de nuestra propia práctica. Entonces me parece que va desde ahí, ¿no? O sea, va por el lado de modificar, ya no solamente lo uses, centra el discurso en la práctica, en la acción, ¿no? Porque todo es acción, como lo dice Habermas, ¿no? Hay muy pocos relatos en la sociedad que hablen sobre personas que han vivido con esto. Mira, el único caso que yo conozco es el de la Chora Chabuca, de Alex Pimentel, ¿no? Ernesto Pimentel, que él sale y dice, ¿no? Tengo VIH, y tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que lo ha dicho? O sea, se puede vivir bastantes años, ¿no? Y el tipo sigue bien. Entonces, como que se siente de que hay una posibilidad, ¿no? De cambiar. Y no lo sé, o sea, casi no existen personajes que vivan con VIH en el mundo público, ¿no? Y no se sabe cuál es la trayectoria que vas a seguir, ¿no? Yo pienso que acá se ha repetido un poco la imagen que tiene la sociedad acerca de la enfermedad, ¿no? O sea, si es la portada, es una chica que está de espaldas, sí, que no se le ve el rostro, no se sabe cómo es, está vestida, que parece el exorcista. Esto es invisibilidad. Exacto, está invisibilizada. Es invisible, completamente, no existe. No tenemos. Y está clavada, ¿no? Como tiene rostro. O sea, es como que si alguien le hubiera impuesto el VIH. Qué buena lectura. Entonces, y el título dice, ¿por qué a mí, no? Y algo interesante que también está acá seguro, y que lo que yo decía hace rato, es que el VIH-Sida, si bien te da esa experiencia de vivir cada día como si fuera el último, te da algo que no te lo da la vida cotidiana, o que sí te lo da de repente, pero con el tiempo. Y es que con el VIH aprendes a manejar el dolor. Aprendes a manejar el dolor físico y el dolor del alma. Son dos dolores. Porque sí o sí lo tienes que hacer. Tienes que poder. Tienes que hacerlo. Hacer una tesis implica, por un lado, establecerse metas, abrir tu página Word, tu calendario y tu billetera y decir, yo voy a hacer esto en tanto tiempo, y romperte con los tiempos y ser muy fiel contigo mismo y decir, pues yo tengo que hacer en esta semana el marco teórico, tengo que revisar tal libro y tengo que leerlo, porque lo tengo que hacer. Una vez que cerraste esa etapa, pasas a la siguiente y así sucesivamente. No va a depender ni de tu familia ni de tu asesor, va a depender de ti y exclusivamente de ti. Había semanas que solamente había una entrevista que aplicaba, una entrevista, pero la había aplicado. La había hecho, y de las 30 se convirtieron en 29, 28, 27, hasta que se convirtió en una, hasta que esa una se convirtió en nada. Y comencé, lo crucé con el marco teórico, lo crucé con los objetivos y saqué las conclusiones. Lo más fácil del mundo, relaciones. Establecí relaciones entre los resultados con el marco teórico y los objetivos. Cañón me salió. Pero la perseverancia, cumplir los tiempos, y estar convencido de lo que quieres hacer, me parece que es la clave para poder terminar. Pero bueno, los sanmarquinos tenemos esto, somos guerreros.
Y lo hacemos. Hasta la gloria final. Hasta el final. Ya, pues Raúl, te agradezco bastante esa tribuna. Espero primera entrevista, Yo- porque estamos inaugurando con la primera entrevista, qué bueno, de verdad esto. Me da mucho gusto que sea un espacio en el cual se preocupen por el tema de la investigación, por el tema de difundir las conclusiones, los resultados y la experiencia que se adquiere, ¿no? Y se puede, ¿no? Siempre hay una forma, ese es mi lema, siempre hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Los sanmarquinos siempre encontramos una forma, y eso, nunca olvidar que somos sanmarquinos. Siempre. San Marcos abre puertas. Sí, vale, toda la vida. Ya pues, Raúl. O si no la rompes.